Sí, bueno, en efecto, muchas gracias, señor Camaño. En efecto, le pusimos a nuestra asociación el nombre de Juan de Lugo por un cardenal de la Iglesia Católica, precisamente, porque queríamos que tuviera relación con la Iglesia nuestra asociación, pero fue uno de los padres, uno de los teólogos de la Escuela de Salamanca, un teólogo tardío de la Escuela de Salamanca, y tiene aportaciones muy teóricas, por ejemplo, ese que dice, precio justum mathematicum soli Deus nocet, no es decir, que solo el precio justo, solo Dios lo puede poner. Además, anticipa el debate del cálculo, anticipa la idea de la crítica del precio justo, etcétera, ¿no? Que después derivaría, ¿no? Entonces, por eso lo pusimos. Lo que pasa es que estos autores, al escribir muchos de ellos en latín a día de hoy, no son conocidos. Pero de esto voy a referirme. Entonces, primero voy a hacer un caso a favor de la economía de mercado, a favor de la economía de mercado desde el punto de vista cristiano. ¿No? Creo que es un tema que rara vez se toca y creo que a veces se puede confundir. Primero que parto es de la indiferencia de la forma, ¿no? Es un viejo debate en teoría del Estado, se habla de que la Iglesia es indiferente a la forma de Estado. ¿En qué sentido? Porque la Iglesia Católica pues, es una institución que vivió con todas las formas políticas imaginables y existentes. Nació en un imperio romano, después vivió en sistemas feudales, vivió con monarquías absolutas, vivió con regímenes comunistas, vivió con regímenes capitalistas, se le predicó el Evangelio a indios anarquistas, quiero decir que puede perfectamente coexistir con cualquier forma de gobierno. Esa es la idea de la indiferencia de la forma. Otra cosa es que la Iglesia Católica prefiere una forma sobre otras, pero de hecho puede vivir en cualquier forma política. Y lo mismo yo creo que se entiende al respecto de la forma económica. Es decir, la Iglesia Católica a muchos aspectos es indiferente a la forma. De hecho, en la Iglesia hay pues, sacerdotes comunistas, la teología de liberación, hay sacerdotes que defienden la llamada doctrina social de la Iglesia, que es una forma de, pues me referiré un poco a ella, pues la de Ketteler o Arthur de Pin, otros autores que defienden una especie de neocorporativismo, de la Rerum Novarum de León XIII, ¿no? O hay sacerdotes que yo tengo el honor de conocer porque son sacerdotes que defienden el libre mercado y el capitalismo desde un punto de vista cristiano. Por ejemplo, el padre Ronheimer, un sacerdote alemán que sacó un libro hace poco, un sacerdote próximo al Opus Dei, que se sacó un libro hace poco, pero el Michael Novak, otro sacerdote católico, o por ejemplo el padre Robert Shiriko, que tiene un instituto de religión y economía, que se llama el Acton Institute, ¿no? y explica mucho de estos temas, defiende como la fe cristiana, que son sacerdotes católicos todos ellos, ¿no? Es perfectamente compatible con sistemas de mercado, con sistemas capitalistas. Entonces, lo primero que me gustaría definir es esto, es decir, la indiferencia a la forma. Es decir, yo quiero decir que simplemente que el capitalismo, el libre mercado, la economía del libre mercado no es incompatible, en mi opinión, pues podemos debatirlo, con la fe católica. Y voy a intentar argumentar el caso. ¿No? También me gusta distinguir entre lo que es capitalismo y mercado, que es una distinción que rara vez se ve. Es decir, el comercio, el intercambio comercial existe a lo largo de la historia. Existen todas las sociedades antiguas, los romanos eran comerciantes, los griegos eran comerciantes, los musulmanes son buenos comerciantes, Mahoma mismo fue comerciante. Es decir, y en el Corán se ve que hay muchos elementos comerciales, etc. ¿No? Es decir, que el comercio es con natural del ser humano, el capitalismo no. El capitalismo solo nace en un momento determinado, en unas circunstancias determinadas, y digamos que no es intuitivo, no es natural, a diferencia del comercio, que sí que lo normal es intercambiar bien los unos con los otros. El capitalismo no es intuitivo, y como no es intuitivo, creo que está muchas veces mal interpretado y se le juzga por sus consecuencias, pero no por lo que es y no por sus orígenes. Y los orígenes, en mi entender, son profundamente cristianos. De hecho, la idea de capitalismo solo puede nacer en sitios o en lugares cristianos, por razones que voy a explicar ahora. Entonces, el capitalismo no es lo mismo que el mercado. El capitalismo implica, primero, una restricción del consumo. O sea, que la persona tiene que autocontrolarse, no tiene que gastar todo lo que gana, tiene que ahorrar, y ese ahorro tiene que ser reinvertido de forma sistemática, de acuerdo con unos principios, que son los principios a través de un sistema de precios que nos orienta en cada momento qué hay que producir o cómo producir, y un sistema de beneficios y pérdidas. El sistema de beneficios y pérdidas nos dice producir esto. ¿Y por qué sabemos que hay que producir eso? Porque da beneficio. Y la pérdida dice no produzcáis esto. ¿Y por qué lo sabemos? Porque da pérdidas. Entonces la gente eso no lo quiere, o no lo quiere de la forma que lo estás ofreciendo. Es una forma de usar los recursos escasos que tiene el ser humano de la mejor forma posible, pero requiere siempre de nuestras instituciones, de dinero, por ejemplo, de un sistema bancario
que analiza el crédito, de un sistema de seguros. Un sistema de seguros, nunca me canso de reconocerlo, que fue inventado bastante bien, fue diseñado por San Bernardino de Siena. Hasta tenemos un santo defendiendo el capitalismo, ¿no? Porque fue el inventor de una institución vital como es el contrato de seguros moderno, ¿no? O San Antonino de Floret. Es decir, que son ideas que nacen en un fermento católico y esas instituciones que se van creando lentamente. El dinero, la banca, los seguros, las cámaras de compensación, las letras de cambio, los sistemas de crédito, son instituciones que se van constituyendo. Las bolsas, por ejemplo, los mercados de valores, se van desarrollando lentamente a lo largo del tiempo. Lo que hacemos es ese ahorro que antes teníamos, ahora se reinvierte sistemáticamente y se reinvierte de la mejor forma posible. Eso es el capitalismo y eso no es intuitivo. ¿Por qué digo que no es intuitivo? Repito que antes había comerciantes siempre los hubo, y comerciantes ricos, pero ¿qué hacían aquellos comerciantes cuando ganaban dinero? Pues compraban una finca de recreo, o intentaban casar a su hija con un noble, o gastaban el dinero pues, de forma, digamos, improductiva. El capitalismo requiere de una contención tal que solo una mentalidad religiosa lo puede, digamos, iniciar, ¿no? En el sentido de que requiere una autorrepresión tremenda que solo valores religiosos pueden, digamos, ayudar. La idea de autocontrol, la idea de no consumir, porque el capitalismo básicamente es no consumir todo lo que se tiene, ahorrar, guardar y reinvertir después de forma sistemática lo ganado. Esa es la idea. ¿Y por qué digo que nace en ambientes católicos? Primero porque sus teóricos son católicos. Los primeros que hablan de forma seria del capitalismo e introducen muchos de sus conceptos son teóricos católicos. Los cité algunos de ellos, por ejemplo, toda la escuela de Salamanca, el cardenal Lesio, por ejemplo, ¿no? o el obispo Covarrubias. Estoy hablando de sacerdotes, o del padre Juan de Mariana, ¿no? Son sacerdotes jesuitas. Es decir, estoy hablando de padres católicos, teólogos, muchos de ellos de formación teológica, de formación aristotélica, o de formación tomista, que enseñaron en Salamanca, que enseñaron en Coimbra, o que enseñaron en Alcalá de Henares, pero enseñaron estas doctrinas y los principales también. Por ejemplo, la idea del valor subjetivo. Si entendemos el valor subjetivo, el marxismo se derrumba como un castillo de naipes, porque no se sostiene. La idea de que el valor de las cosas es subjetivo la plantea don Diego de Covarrubias y Leiva, ¿no? Creo que está enterrado en Ávila, pero fue obispo mucho tiempo. Y él plantea esa tesis, que el valor de las cosas es subjetivo, que no hay un valor objetivo, y eso tiene una aplicación. Por ejemplo, eso quiere decir, por ejemplo, que no hay explotación. Que el concepto marxista de explotación se derrumba por falta de lógica. Es decir, pues si el salario, el precio de cualquier bien o el precio de un salario es determinado por las partes, ese es el salario justo. Si no hay un precio justo, no podemos decir que un patrón está pagando de más o pagando de menos, está pagando lo que acordaron las partes, porque la idea de precio justo, la idea de valor objetivo, es una idea que presume que en algún sitio está escrito cuál es el precio de una cosa. Y si se le pagan menos que esa cosa, es como si estuviéramos robando, explotando. Pero ese precio no está escrito en ninguna parte. Lo dijo Juan de Lugo y lo dijo estos teóricos. Por ejemplo, todas las teorías del precio justo también, por ejemplo, Diego de Molina, que es otro sacerdote católico, explica muy bien también la idea de que no hay un precio justo, que el precio justo es el que deriva del acuerdo libre entre las partes. Así que no está escrito, no hay una relación. Dios nuestro Señor no bajó, aparte de las tablas de la ley, no le dio a Moisés una tabla de precios, de cuál tienen que ser los precios correctos de los bienes. Los precios no están escritos en ninguna parte, no hay una evaluación de esto. Entonces, entramos en debates. Estas instituciones fueron fundadas y defendidas por católicos. Pero no solo eso, que el capitalismo nace en ambientes católicos, y no solo nace en ambientes católicos, los países capitalistas están entre los más capitalistas del mundo. Esta es una tesis que planteó Max Weber hace mucho tiempo, la idea del origen protestante del capitalismo, y yo creo que no es correcta. Yo creo que no es correcta, repito, porque el capitalismo también nace en Flandes, y Flandes, como saben, es un territorio católico, tan católico que no quiso estar unido con Bélgica y prefirió unirse a los valones que hablaban flamenco, simplemente porque los valones eran católicos y los holandeses no. Es un pueblo profundamente católico, pues nace también ahí. No nace en ambientes calvinistas. Calvinistas puros fueron los escoceses, y ahí no hizo capitalismo ninguno. Pero la contabilidad
aparecen en ambientes católicos, ¿no? Las primeras instituciones capitalistas, las bancas, el Monte di Pasto, los Montes de Piedad, aparecen en ambientes católicos en Italia. Pues que a día de hoy solo hay que verlo. Comparen la Alemania católica con la protestante. ¿Cuál es más rica? Bastante más la católica. Comparen la Irlanda católica con la protestante. ¿Cuál es más rica? Como 2 veces más la católica. Es decir, no. Y en muchos países del mundo. Es decir, no desmerece para nada los cantones suizos católicos de los otros, por ejemplo, en el nivel de renta, de prosperidad, cosas por el estilo. Es decir, no hay nada que impide. Es decir, no hay nada en el mundo que diga que el catolicismo es atrasado. El atraso se debe o puede deber a otras cosas, pero no a la religión católica. Repito que varios de los países más ricos del mundo, Liechtenstein, por ejemplo, que es el país con más renta del mundo, es un país católico. Y entonces, ¿dónde está el problema? No, digo, aparte de que nace el capitalismo en sitios católicos, teólogos católicos defienden el capitalismo bastante mejor que los protestantes en muchos casos. Lo que pasa es que sobre esto hay mucha confusión, pues repito, porque la Iglesia, al ser indiferente a la forma, muchos teólogos discuten al respecto y establecen distintas teorías económicas al respecto. Por ejemplo, antes hablábamos de Chesterton, Belloc y Maurice Baring hablan del distribucionismo, por ejemplo. Otros hablan de una suerte de corporativismo, ¿no? Una especie de negociación entre patrones, obreros, que es la idea clásica de la doctrina social de la Iglesia, de León XIII, ¿no? La idea de la corporación, de la regulación de salarios y precios a través de una forma corporativa, de integración de salarios, integración de patrones y obreros en una especie de mesa común, etc. Y eso es digamos que la idea de religión básicamente que todos tenemos en la cabeza, que es la doctrina de la Iglesia. Pero repito, ese magisterio se puede defender y es justo defenderlo, pero creo que no es cuestión de fe, y creo que se pueden defender otro tipo de posturas, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Por qué defiendo que el capitalismo tiene origen cristiano? Porque el capitalismo son valores. O sea, el capitalismo no es un sistema económico. El capitalismo es un sistema de valores. Es una herramienta mental. No es, o sea, es una herramienta mental como tenemos mucho. La escritura es una herramienta mental. Si sabemos una cosa que sabemos leer y escribir, es una herramienta que tenemos que nos sirve para comunicarnos y por el estilo. La contabilidad es otra herramienta mental. Pues el capitalismo es otra herramienta mental. Nos dices, ahorra, o sea, vive por debajo de cómo... de lo que ganas. No es que no gastes, es que no gastes más de lo que ganas, vive siempre por debajo y el resto ahorra, inviértelo, reinviértelo de forma productiva, no para crear a los demás. Por eso por eso Weber habla de la ascesis. Los primeros capitalistas son ascéticos, vivían, dicen los viejos, del interés, jamás tocaban el principal. O sea, eran gente muy austera, que tenía prohibido el gasto, ¿no? Que simplemente ahorraban, vivían frugalmente y reinvertían el resto. Por eso hay un error. Muchas veces dicen, no, que el capitalismo es consumismo. Pensamos en el capitalismo, pensamos en las Kardashian o en unas actrices de ese estilo, así que tienen un coche o un Ferrari o una cosa así, o unas cantantes o un futbolista o una cosa. No, el capitalismo es asceta, ¿no? Que vive por debajo de sus posibilidades, ahorra, vive frugalmente, y aún sigue siendo así, ¿eh? Hay un libro muy curioso que se llama El millonario a la puerta del helado, que estudia a los ricos americanos, a los ricos multimillonarios americanos, cómo viven muy frugalmente, ahorran, tienen coches baratos, no exhiben nada. Lo que estamos pensando muchas veces, cuando pensamos en artistas, cantantes o cosas por el estilo que exhiben así su riqueza, estamos pensando en el consumismo, y eso es una derivada del capitalismo, pero no es el capitalismo. Si fuéramos consumistas, no habría habido capitalismo nunca. El capitalismo requiere todo lo contrario, requiere una serie de valores. Por ejemplo, requiere valores de laboriosidad. Yo siempre digo, a ver, un pueblo de vagos, un pueblo de borrachos, ¿no? Por ejemplo, un pueblo que está todo el día bebiendo, o un pueblo, una sociedad que está todo el día masticando droga, o una cosa así por el estilo, ¿no? Vale, podemos ser todos capitalistas, que tierra que ahí no sacamos nada. Pueden tener todas las instituciones capitalistas, el libre cambio más elaborado, no vale de nada. Necesitamos una sociedad que se autocontrole, que lleve una vida ordenada, que no despilfarre, que viva de forma frugal y que viva de forma ordenada, que sea laboriosa. Y la laboriosidad es una virtud muy grande, porque el que es trabajador no acostumbra a tener muchos vicios.
Porque una persona que se levanta a las 6 de la mañana no puede andar de juerga, no puede andar a beber por ahí todos los días, no puede estar todo el día de parranda, tiene que cumplir con los deberes. Y si lleva una vida familiar, etcétera, ordenada, eso también ayuda, ¿no? Por eso los primeros capitalistas son así. Tiene que ser honrado. Y esto siempre pensamos el capitalismo como un mundo de pícaros, ¿vale? Puede ser que algo de cierto haya, pero vamos a ver. Max Weber lo explica muy bien. Él habla de una secta protestante que tenía prohibido, y muy prohibido, el mentir. Que lo veían como el mayor de los pecados posibles. Entonces eran muy estrictos y no podían mentir nunca. Esos creaban tiendas, ¿prosperaban o no? Prosperaban como la espuma, porque todo el mundo se fiaba de ellos, todo el mundo iba a comprar a ellos porque sabía que no los iban a engañar, de tan estrictos que eran. Entonces, un capitalista para funcionar bien tiene que ser honrado. Si no, al final sí puedes engañar una vez, dos veces, pero después al final acabas siendo expulsado del mercado, ¿no? Entonces tienes que ser laborioso, tienes que ser diligente, tienes que hacer las cosas ya, es decir, no esperar, ya haré, ya mañana, etcétera, ¿no? No, ya se hacen las cosas diligentes, corriendo, haciendo, es decir, ¿no? Siendo frugales, ¿no? Y llevando una vida, repito, de represión del consumo. Repito, el capitalismo básicamente es reprimir el consumo. Y tener una actitud vital anticonsumista. Pues esto es tener el coche hasta que se gaste, remendar la ropa, esas cosas que me gustaban mucho, las coderas, estas cosas que me gustaban mucho. Eso es capitalismo. En cambio la gente piensa que lo contrario. ¿Qué pasa? El capitalismo generó tanta riqueza y generó tanta prosperidad. Y eso es una tesis que explica un sociólogo americano que se llama Daniel Bell. También explica Albert Otto Hirschman, ¿no? En Las pasiones y los intereses, ¿no? Pero dice la idea que el capitalismo va a morir de éxito, no de fracaso. Va a morir porque generó tanta riqueza que buena parte de las generaciones más jóvenes, es su tesis, piensa que la riqueza es como el maná, que cae así del cielo y siempre la hubo, desde la noche de los tiempos, ¿no? La gente, yo siempre lo digo de broma y lo repetí ya muchas veces, la gente piensa que la Galicia de antes es como la Dora, pero con 3G. Que va el internet más lento, ¿no? Y no tienen conciencia de cómo era antes y del cambio que se vivió, ¿no? Y no se tiene esa conciencia, entonces piensa que esto siempre fue y que siempre habrá. Que siempre habrá, por una especie de magia podemos gastar lo que queramos, podemos todo tipo de gastos de todo tipo, que podemos gastar, tirar de deuda pública, gastar lo que queramos, que no pasa nada, que siempre habrá, y de eso nada. Que lo digan los argentinos o los venezolanos, no, por ejemplo, claro, es que si hay o no hay, si se puede acabar la cosa o no se puede acabar. Pero eso digo, es que el capitalismo no es solo para crearlo, el capitalismo para mantenerlo requiere de sus valores. Cualquiera que sepa algo de capitalismo, supongo que ustedes saben, no saben que un bien cualquiera no solo es adquirir el bien, no solo es comprar un tractor, no solo es comprar un robot, no solo es comprar una máquina, es mantenerlo y reponerlo cuando se acaba. Y para eso necesitamos tener en la cabeza una tabla de amortizaciones, tenemos que decir que este camión que tenemos va a durar 10 años, tenemos que ahorrar cada año el 10% del valor de un camión, para al cabo de 10 años, bueno, aplicando unas tapas de interés, etc., ¿no? Para al cabo de 10 años volver a comprar un camión nuevo, ¿no? O sea, para mantener el propio equipo de capital es necesario ahorro previo, es necesario también que las empresas no gasten todo, que no lo repartan todo en dividendos y sobre todo que las personas ahorren y lleven esas vidas frugales que permitan mantener ese nivel de vida. A cambio, el progreso es lento pero sostenido, es decir, lentamente vamos mejorando y vamos viviendo más, pero no vivimos más porque seamos más guapos, ni seamos más listos, ni seamos mejores que nuestros abuelos. Moralmente somos iguales o peores que nuestros abuelos, no somos mejores personas que ellos, ni somos más listos, ni somos nada, simplemente nos dotamos de una herramienta que nos permite, a través de esta racionalidad, incrementar lentamente nuestro nivel de vida, lentamente, ¿no? Lo cual tiene consecuencias muy positivas para la sociedad. Entonces, repito, el capitalismo requiere de valores y uno de los valores principales es la religión. A lo mejor podría hipotéticamente existir capitalismo sin religión, es muy difícil, porque, repito, requiere de que te reprimas, y creo que el viejo Freud decía que la civilización es la represión del instinto. Y yo creo que la religión, una de las ventajas que tiene, aparte de ser cierta, es que enseña a reprimir.
a reprimir el propio cuerpo, a reprimir los propios deseos, a reprimir los propios instintos, los canaliza y los canaliza de una forma ordenada. Si esta idea de represión, digamos, de no hacer todo lo que nos apetezca, etcétera, que es una idea que tenemos que tener interiorizada, si no, no vale de nada, no se puede hacer desde fuera, ¿no? La tenemos interiorizada y eso lo canalizamos con un sistema económico que apoya y refuerza todo esto. Tenemos un sistema capitalista, y el sistema capitalista simplemente consiste en que en vez de trabajar con las manos, trabajamos con bienes de capital. En vez de trabajar con un buey, trabajamos con un tractor de 200 caballos. En vez de trabajar, llevar las cosas en una carretilla, la llevamos en una grúa que puede con 1000 kilos. Es decir, nuestra fuerza física se multiplica por 100 o se multiplica por 1000. Es decir, por eso podemos permitirnos el lujo de vivir decentemente, ¿no? Y incrementar el nivel de vida lentamente. Pero cuidado, igual que se incrementa, se puede bajar, ¿eh? Es decir, no es algo automático. Si olvidamos estos principios, es esto. Pero repito, esto es la idea. Es decir, que solo en sitios católicos o en lugares donde existen valores de este estilo, puede florecer el capitalismo. Después, el capitalismo se inicia en unos sitios y después se imita en otros. En países que tienen culturas parecidas, por ejemplo, la China de Confucio, otras sociedades parecidas que tienen sociedades también familiares, de valores, digamos, de orden, de tradición, etcétera, que son los que permiten esto. Pero realmente nace en sitios capitalistas, ¿no? Y esta es la idea. Primero, que el capitalismo se inventa tal cual lo conocemos, se inventa por teólogos o por teóricos católicos, que nace en sitios católicos y en sitios cristianos, pero también en sitios católicos, de luego sin desmerecer nada, y que requiere de unos valores que son muy compatibles, que la religión refuerza y que yo creo que a su vez refuerzan a la religión. Todos no sé, creo que no nos juden, pero con la novela se leía ya el capitalista, el banquero, así se miraba siempre con oraciones en el medio, siempre daba gracias a Dios, siempre tenía sus cosas, y siempre Thomas Mann, cuando lo describe así como una persona temerosa de Dios y temerosa de sus negocios también, cuidadosa, frugal y preocupada por los demás. Esa es la idea, ¿no? Pero aparte tiene otras consecuencias el capitalismo, que yo creo que, repito, la religión refuerza el capitalismo y el capitalismo, no el consumismo, refuerza la religión. Pero nosotros estamos acostumbrados a ver el capitalismo por sus efectos. Y sus efectos es que generó tanta riqueza y tanta opulencia allí donde se aplicó, que no se aplicó en todas partes. Repito que es como una mancha de aceite, y nace en unos sitios y se va imitando en otros. Los países que, a mi entender, quedan, por desgracia, aunque queda mucha fuerza en mundo, es porque aún no aplicaron estos mecanismos de la forma que lo aplicamos nosotros. Porque esto no es automático, es como se va imitando, y el desarrollo no es como nace así, como un hongo. El desarrollo, adoptar estas costumbres, estos valores, etcétera, es costoso y lleva tiempo. No es una cosa que se aprenda de la noche a la mañana, y sobre todo porque, repito, es contraintuitivo. La historia humana nos enseña que la mayor parte de los humanos rechaza este tipo de sistemas porque, repito, la costumbre de la mayor parte de los humanos es: tengo dinero, lo gasto, tengo dinero, lo gasto. Eso yo lo vi en muchos sitios de Latinoamérica. Claro que no estoy haciendo un juicio moral, no es bueno ni malo que se comporten así, pero digo que si siguen comportándose así, no van a salir de pobres. Y no es por mal, repito, cada uno tiene, repito que no es un juicio moral, cada persona tiene derecho a vivir como quiera y en su cultura y etcétera, pero tiene que asumir las consecuencias también de vivir como vive en su cultura. Y eso es un tema también que podríamos debatir. Es decir, pero lo que pasa en muchos países del mundo es que no se aplicó aún este sistema, y no se aplicó porque, repito, porque la mayor parte de la población no lo ha interiorizado, como no lo ha interiorizado aquí. Muchos de los problemas que tenemos yo creo que derivan de ahí. Es decir, yo vi un estudio de valores hace un par de meses en el Cato Journal, una revista americana, que explicaba los valores al respecto del capitalismo en el mundo. España está entre los países menos capitalistas del mundo, no porque el país no sea capitalista, sino porque la gente no lo es. La mayor parte de la población, si le preguntas y empiezas a preguntar a estos temas, todos se oponen a este sistema, todos le parece fatal y todos lo critican. Es decir, porque se sostiene, a lo mejor porque desde Europa lo mandan o lo que sea, sí, pero desde luego si es por la gente, lo que hay ahora aún les parece poco. Aún les parece poco. Entonces digo, o se
y así se ven. En cuanto hay un problema, pues las primeras soluciones que se buscan, etcétera, son soluciones pues de más gasto, más despilfarro, más cosas por el estilo, claro, pero eso solo puede llevar en cadena a más pobreza, y como no se entienden las causas de la pobreza, pues se incidirá aún más en ello, con una especie de círculo giratorio, hasta que podamos acabar, como repito, como Argentina, Venezuela, otros países, repito, que ellos son personas como nosotros, iguales, simplemente tenían un sistema, no lo entendieron y piensan que la riqueza es así, que no se gasta nunca y que va a haberla siempre y se acaba y se gasta si no la sabes mantener. Y eso es muy importante, por eso digo que es muy importante la religión, pero la religión también para mantenerlo, y la religión también apoyar. Que yo también, a veces he hecho en falta que la religión también no apoya lo suficiente este sistema cuando podría ser perfectamente aliados. Esta es mi tesis. ¿Y por qué defiendo el capitalismo? ¿Qué consecuencias tiene? Benjamin Friedman escribió un libro llamado Las consecuencias morales del crecimiento económico, diciendo que las sociedades también más prósperas, más capitalistas, mejoran moralmente, no empeoran. O tienen muchos efectos positivos, ¿no? Si se entienden bien. Por ejemplo, el capitalismo tiende a traer la paz. Es un valor para... Y esto puede decir, ¿cómo puede decir eso, señor? Y tal. No, porque es cierto. Porque es cierto. Los países capitalistas, al tener una serie de relaciones económicas entre ellos, no les interesa la guerra. ¿Quién imagina una guerra con Francia hoy? O con Portugal, y tuvimos unas cuantas, Tuvimos unas cuantas. Cuando va uno a Valencia, ve los cañones que ponen y tembla tú. No, porque sí que había guerras. Y con Francia. ¿Por qué sin imaginar una guerra con Francia hoy? Porque estamos tan relacionados. Ellos tienen fábricas en Vigo de automóviles, tienen supermercados, nosotros tenemos bancos allá. Una guerra, hay muchos matrimonios, hay mucha relación personal, etc. ¿Cómo va a haber una guerra con francés? ¿No? Es decir, ya ni lo imaginamos, y de hecho por eso se reduce, porque el capitalismo, allí donde va, trae la paz, pero no a corto plazo. Eso es un viejo debate, lo plantea Schumpeter en su famoso libro, La sociología del imperialismo, ¿no? Cuando dice que el imperialismo es como consustancial al ser humano. El ser humano, por desgracia, siempre le gustó mandar y mandar en los demás, y si puede mandar en otros pueblos. Todos los pueblos de la tierra, por desgracia, tienen pasados así, casi todos, casi ninguno se exceptúa. Alguna excepción habrá, pero todos, siempre que pudieron, montaron imperios, mandaron en otros y cosas por el estilo. Eso es una cosa. Me dice que el único sistema que limita o que frena ese instinto atávico es el capitalismo. Porque el capitalismo nos demuestra, con números en la mano, que siempre es más barato comprar que robar. Y siempre compensa más para las dos partes comprar a los demás que saquearlos, robarles o atacarlos. No compensa, más te lo demuestra con números en la mano. Igual que se demuestra con números en la mano que la esclavitud, aparte de ser inmoral, radicalmente inmoral, aparte no es buena económicamente, a diferencia de lo que piensan muchos autores. El esclavo, la fuerza de trabajo esclava es una fuerza que el capitalismo barrió porque, aparte de, repito, que es inmoral, y esa es la principal razón, aparte de ser inmoral, como todas eso lo explica siempre el profesor Huerta de Soto, las cosas que son inmorales normalmente acostumbran a ser malas también, es decir, malas socialmente también, es decir, no son benéficas socialmente, ¿no? Aparte de ser inmoral, económicamente es un desastre tener fuerza de trabajo esclava, por motivos que sería, es largo aquí desarrollar, ¿no? Por ejemplo, trae la paz, trae la prosperidad, trae riqueza, porque mitiga mucho ¿para qué voy a saquear? A veces, a ver, yo necesito un producto de Marruecos. Antiguamente diríamos, vamos allí, mandamos tropas, saqueamos la gente de allí, le quitamos las minas y ponemos allí, pero claro, eso es costoso. Es mejor comprarle. ¿Qué vende el marroquí? Pues vende fosfato, se le compra, acabamos antes. Y aparte ganas un amigo. Ganas un amigo. El comercio, el capitalismo dulcifica las costumbres. La gente lo pinta como una jungla. En la jungla el león no le monta, no le da una letra de cambio a la cebra, ni le vende un seguro, ni nada así por el estilo. Se la come y punto. El capitalismo no es así, no es predador. Tenemos que ganar los dos. Tenemos que mantener la relación para que me voy a seguir comprando.
Entonces, al final eso genera amistad. Yo lo veo, yo compro en muchas tiendas. Al final, claro, la gente me pone buena cara cuando entro allí. ¿Que es porque sea muy bonito yo? No. Es por amor a... Pero me pone buena cara. Y siempre se agradece. Se agradece porque le ponga uno buena cara y que lo saluden afectuosamente. Repito, que al final es esa cosa que puede ser que sea fingida, que se acaba transformando en una relación afectuosa por el mero trato, ¿no? Y acabas hablando con el tendero, con el kiosquero, con el carnicero, acabas hablando con ellos y preguntándoles, sabes quiénes son, etc. Pero es un trato comercial, pero el trato comercial deriva muchas veces en relaciones pues, de amistad o de ese estilo, precisamente por eso, porque genera paz. Y él quiere contentarme a mí, yo quiero también que esté contento, porque me trate mejor, me dé la mejor carne, lo que sea así, pero estamos contentos los dos. Y al final nos ponemos buena cara a todos. Por eso los países que no hay comercio, la gente es más hosca de trato, porque no tiene que venderte nada, no tiene que tratarte bien, simplemente te trata malamente. Se ve en muchos países, yo lo vi así a veces en países cuando era el comunismo, cuando viajé por allí, pues mira que la gente no tiene por qué tratarte bien. ¿Por qué no tiene que venderte? Entonces, porque las sociedades comerciales somos sociedades pues más sociables, más amables, etc. Y eso dulcifica las costumbres, trae la paz. Pero aparte, la riqueza trae muchas ventajas. Es decir, la riqueza trae muchas ventajas. La riqueza, por ejemplo, nosotros... Obviamente, yo siempre, cuando defiendo estas cosas, siempre las defiendo por el pobre, no por el rico. Yo el mensaje de Cristo lo tengo bastante claro. ¿Pero qué sistema trata mejor a los pobres? Primero, porque reduce sustancialmente el número de pobres, que es lo primero que hay que tratar. Nunca tanta pobreza se redujo en el mundo como ahora, con datos en la mano y con cosas por el estilo. Los países que adoptan el sistema, el número de pobres se reduce y el grado de pobreza también se reduce. Es decir, los pobres de ahora son menos pobres que los pobres de hace 100 años. Aun siendo pobres, un pobre de ahora, gracias a Dios, mejoró con respecto a un pobre de hace 100 años. Pues está algo mejor nutrido, está algo mejor vestido, pues tiene una serie de redes de apoyo. Es lo que explicaba Hume también. Es decir, a mí no me interesa que mis vecinos sean pobres, porque si me va mal, no tienen con quién ayudarme. En cambio, un pobre en una sociedad rica pues, siempre encuentra medios para que le ayuden en ese aspecto. Es decir, lo importante primero es reducir el número de pobres, porque cuando se reduzca el número de pobres, pues mejor tratados podrán ser, digo yo, ¿no? Si todos fuéramos pobres, ¿con qué nos íbamos a ayudar unos a los otros? ¿No? Eso primero, y eso yo creo que es la caridad, es la idea de ayudar a los demás. Entonces, primero reducir el número de pobres, ¿no? Y después conseguir que los pobres ganen cada vez más, ¿no? Es decir, porque si nuestra sociedad es rica, tenemos medios para ayudar a los demás. Y yo lo que se trata es que, por eso, ahora podemos tener, gracias a Dios, pues buenos albergues, podemos tener pues buenas comidas de ayuda, etcétera, porque podemos. Antes no había esta capacidad de poder ayudar a los demás. Tenemos operaciones Kilo, etcétera, y ayudamos a los demás, pero ayudamos a los demás también porque podemos ayudar a los demás. Entonces, se trata también de reducir el número de pobres y de que los pobres que queden que puedan ser bien tratados. De eso se trata, sea a nivel del propio país, sea a nivel mundial. Creo que eventos como lo que se ve hoy, que se le manda comida en helicópteros a sitios en hambre, o se le mandan buques llenos de comida a sitios de emergencia, como se vio en estos terremotos y así. Antes no es que no se quisieran hacer, que no se podían hacer. ¿Quién iba a decir, pues hace 100 años, que podíamos mandar equipos de emergencia en 24 horas a cualquier punto, a cualquier terremoto o catástrofe que haya en la Tierra? Ayuda de emergencia de medicinas o comida de emergencia en 24 horas. Es que antes no es que no se quisiera, es que no se podía. Y gracias a Dios, a día de hoy podemos ayudar a los demás. Podemos porque tenemos los medios técnicos y tenemos los alimentos y tenemos las embarcaciones, los ferrocarriles o los transportes necesarios para poder ayudar a los demás. Si no tuviéramos esos medios, ¿con qué íbamos a ayudar? ¿No? Y eso es un aspecto muy interesante. Y después, claro, que dulcifica las costumbres, enriquece la sociedad y yo creo que transmite valores morales. ¿Qué pasa? A veces se nos dice, es que el capitalismo genera el consumismo, es que el capitalismo genera unas conductas pues desordenadas. Eso es cierto, pero no es el capitalismo. Somos nosotros.
duros de corazón. ¿No? ¿No? Somos nosotros. Es decir, la fácil es echarle la culpa a alguien. No. Empecemos por nosotros, ¿no? Empecemos por nosotros mismos. Es decir, es que somos consumistas. No, consumistas será usted. Es decir, no que seamos consumistas. Es decir, a ver, es que estamos acostumbrados a que, digamos, a que el Estado nos proteja, o que el Estado sea que se cargue de hacer cumplir nuestras leyes. Yo siempre digo, los romanos, los católicos, los cristianos nacieron en un ambiente romano. El ambiente romano era la cosa más consumista que existía. El romano podía comprar y vender literalmente todo. Los viejos debates que hay entre libertarios si se puede una persona vender a sí misma como esclava, los romanos lo tenían resuelto. Sí que podían venderse a sí mismos como esclavos. Podían venderse a sí mismos como esclavos, podían vender a sus hijos, a sus mujeres, podían vender lo que quisieran. Se compraba y vendía todo. En una sociedad con unos valores, digamos, pero el cristianismo fue capaz de florecer y sobrevivir ahí y establecer una serie de valores alternativos y no esperaban a que Nerón o Diocleciano pues les impusieran su norma. Ellos vivían a su forma y fueron capaces de florecer y vivir en aquel ambiente. Es decir, que era, repito, consumista hasta extremos insospechados, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros tenemos que también saber vivir de esta forma y entender que el capitalismo requiere de eliminar el consumismo, pero el consumismo tenemos que eliminarlo nosotros. No podemos decir que la gente es consumista, no, tenemos que empezar nosotros por no serlo. Pero no esperar igual que los antiguos fueron capaces de vivir en sociedades que eran tremendamente, digamos, hostiles a este tipo de ideas. Nosotros también tenemos que aprender a vivir así y repito, y vivir de esta forma no solo ayuda a los demás, también nos ayudamos a nosotros mismos a ser mejor personas y a tener ese tipo de valores. Entonces, digo, cuando hablamos de generación moral o de valores morales de ese estilo que son modernos, no, pero es que nosotros también abandonamos la lucha. El sentido, y la lucha no es andar todo el día a predicar, la lucha es el ejemplo. Es el ejemplo. Si nosotros no vivimos como cristianos, malamente vamos a vivir como capitalistas, viviremos como consumistas, que es muy distinto. Y repito que esa idea, porque eso es una confusión, yo creo que tiene mucha culpa a Keynes con ella, ¿no? Porque Keynes es uno de los apologetas del consumismo, de gastar y de incentivar la economía, es una economía que critica el ahorro, etcétera, ¿no? Y ese tipo de valores están muy imbuidos y la gente asocia, repito, cuando piensan en un capitalista piensan en un jersey de marca o un coche de marca también, no piensan repito, porque los ricos americanos andan con Ford viejos además, camionetas Ford viejas hasta que se gasten, ¿no? Y esta es la idea. Entonces hay una degeneración moral que es una culpa que se le echa al capitalismo y el capitalismo no tiene culpa ninguna. El barón Mises, cuando hablaba de estas cosas, siempre decía, vamos a ver, el capitalismo es neutral, ¿no? Si la gente quisiera Biblias, tenía tiendas de Biblias 24 horas abiertas. Y si quisiéramos rosarios escapularios, tendríamos de todos los colores, precios, calidades, etc. Y tendríamos estampitas de la Virgen María, de la Virgen de los Dolores, de la Virgen de la Salud, de todos los colores, de todos los formatos, de todo tipo de cosas, si fuera lo que demandáramos. Es decir, pero si la gente demanda alcohol, eso no es culpa del mercado, es culpa de la gente. El mercado es una herramienta y le da a la gente lo que quiere. Lo que pregunto es, ¿hacemos porque la gente quiere otras cosas? ¿O le echamos la culpa a lo que la gente consume así, cosas de vicio y cosas por el estilo? No, vale. Ya sé que consumos y despilfarros y gastos, vale, lo sé. Pero es porque la gente quiere esas cosas. No es porque el mercado le imponga comprar esas cosas. El mercado nos ponemos, nos sacaría viajes a Fátima baratísimos, nos sacaría todo tipo de iglesias bien acondicionadas, todo tipo de flores, nos sacaría todo lo necesario para un culto como Dios manda, ¿no? Una liturgia bien montada. Pero la culpa no es del capitalismo que la gente quiera alcohol o quiera vicio o quiera ropa de marca y consumismo. No es culpa del capitalismo, el capitalismo es neutral. Es la gente que quiere eso. Y por eso digo que lo que tenemos que discutir es: ¿somos capaces nosotros de influir? ¿Somos capaces nosotros de hacer algo por eso? Porque le echamos la culpa al medio, no al fin. Y es lo que tenemos que discutir, porque aquella moral que dio lugar, aquellos valores éticos que dieron lugar al capitalismo en su origen se perdieron. ¿Eso de quién es culpa? Eso es lo que tenemos que discutir, ¿no? Y aquí quedan muchos temas por tocar.
quedaría por hablar, por ejemplo, si quieres, si quedan las preguntas de la doctrina del salario justo, del precio justo, que los teóricos, por ejemplo, es una de las ideas que se plantean muchas veces de la doctrina social, o de las ideas, por ejemplo, del estado del bienestar, que yo creo que en estos aspectos es muy contrario a la idea religiosa, porque sustituye, digamos, a la sana y verdadera caridad, es un concepto que a mí me gusta mucho, la de amor a los demás, por una especie de Estado que te protege desde la cuna a la tumba, ¿no? En vez de decir que... Yo siempre digo a mis estudiantes, mire, cuando hablo del Estado social, estas cosas así, vayan a cualquier ciudad vieja española y ¿qué encuentran ustedes allí? Pues un montón de edificios. Encuentran como Santiago, la calle de las huérfanas, un orfanato, un hospital, hospitalillos, todo tipo del Banco del Pobre, todo tipo de instituciones pensadas en tiempos que no había medios, en tiempos que la miseria era absoluta, había un montón de instituciones dedicadas a ayudar a los demás. ¿Qué no haríamos a día de hoy con los recursos de los que podíamos disponer? De eso se trata, ¿no? Entonces, el tiempo, podemos discutir de si el salario justo, del precio justo, ¿no? esas ideas que hay. Pero bueno, ahora les dejo a ustedes, discutan un poco ustedes. Es que a mí me gusta más que me pregunten, porque si no, para hablar yo solo mando un vídeo y acabamos antes. Ahora se puede hacer en el YouTube, en Gracias al Capital. Mire, esta conferencia fue organizada gracias al Capital. Me mandaron un correo electrónico por una máquina de Capital, no sé si es iPhone o Huawei, lo que sea, pero una máquina capitalista, me llegó un mensaje y rápidamente nos coordinamos y aquí estoy. Con una máquina capitalista, con un automóvil, aquí me tienen. Con todo tipo de trastos que gracias a Dios mejoran la comodidad de la asistencia. Muy bien, pues sí. Bueno, hay peleas por las preguntas. Creo que Mónica, Javier, Mónica, por favor. Vale, muchas gracias, profesor Bastos, por su disertación. Yo tengo varias preguntas. Empiezo por la primera y luego, si queda espacio o tiempo, pues le haré otra. Le diría que en este momento que hay un ataque frontal a la familia, y hablaba de que la familia era pues una unidad que conservaba los valores capitalistas. ¿Debe un capitalista entender ese ataque como un ataque al capitalismo? Sí, porque es un ataque en muchos aspectos a la propiedad, ¿no? O a la propiedad o a la forma de disponer de los propios bienes de uno. Por ejemplo, una persona no puede educar a sus hijos, sea lo que sea, en los valores que él entiende pertinentes. Y esto vale para un cristiano, pero también vale para un comunista. Un comunista no podía educar a sus hijos en los valores que él tuviese en su casa. Y eso es una cosa que es bueno entender también, que le afecta a todos. Es decir, no podría, tienes que educarte pues, en lo que deciden pues, unos señores que están en Madrid o que deciden en el currículum que tienes que educar. Entonces, aspecto es un valor, pero después, a través del sistema impositivo, a través de etcétera, pues claro que te afecta la forma de vida. Esto es muy exagerado, pero algunos teóricos defienden que el estado de bienestar es una suerte... al Estado no le gusta la familia, porque la familia es una fuente de resistencia contra el poder político. Eso lo explica muy bien un conservador americano que se llama Robert Nisbet, ¿no? Que lo explica en Community and Power, una serie de libros que explica que la familia es una resistencia, porque la gente aún es más leal a su padre o a su madre que al gobierno. Es raro que un padre denuncie a su hijo sin pagar impuestos o una cosa por el estilo, no que lo denuncie si no aparco mal o una cosa por el estilo, no, es raro que se dé ese tipo de fenómeno. Entonces las personas aún son más leales a su familia que al Estado, y entonces el Estado no le gusta que esas lealtades existan. Entonces, por un lado, digamos que es propia la educación, ¿no? La educación desde pequeños, y por otro lado es propia el cuidado de los ancianos también. Es decir, que es propio en el sentido de que lo hace decaer en otra persona. Digamos que se encargue de los ancianos, se encargue del Estado. No es un deber tuyo como hijo, un deber tuyo tal, sino que es el Estado que se encargue. Entonces, al final, eso devalúa. Además, por ejemplo, ataca mucho, por ejemplo, a la familia. Por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, el sistema de pensiones, no el sistema de pensiones tal cual está montado. El sistema de reparto que se montó aquí en Estados Unidos y en otros países, no el sistema de pensiones. El sistema de pensiones es buena cosa. El sistema de pensiones tal cual está montado es un sistema que se desentiende uno de sus mayores. Me explico, ya no, y a su vez yo digo, ¿para qué voy a tener hijos? Entonces ya me va a cuidar del Estado. Y sobre todo, ¿para qué voy a cuidar yo de mis mayores si ya se va a cuidar el Estado? Entonces, es decir, y además desincentiva mucho, por ejemplo, los valores de ahorro, de frugalidad, etcétera, porque uno de los valores que reforzaba el ahorro era tener que prever
para tu jubilación, para tu retiro, etc. Además, había instituciones, muchas de ellas cristianas, para pensar este tipo de cosas. Claro, también quedan muchos, por ejemplo, todo el sindicalismo católico tenía funciones de este estilo, que eran mutualistas, se juntaban los trabajadores y montaban entre ellos pues, cooperativas de vivienda. Montaban sistemas de mutualidades, de seguros o de, aún quedan los nombres, mutuos, igualatorios, aunque el nombre aún queda, que son seguros mutuos, ¿no? O montaban economatos para comprar más barato. Alguna cadena de supermercados de las grandes me parece que tienen origen de economato también, tiene origen sindical. Es decir, pues, se montaban así. Y eran montados por católicos, era una función simplemente usando mecanismos de mercado, usando mecanismos capitalistas, porque hacían mutuas, hacían aportaciones regulares a un fondo de seguros, tenías todos los principios de un seguro, etc. Y preveía ese tipo de cosas, ¿no? Y eso, claro, se fue para que vas a ahorrar a día de hoy. Entonces, ¿cuál es el incentivo de fundar una familia, etcétera? Yo creo que lo debilita mucho, no creo que lo elimine, pero lo debilita mucho. Alan Carlson y otros sociólogos tienen muchos trabajos sobre estos temas, ¿no? En el sentido que es un ataque a la familia, es decir, a la familia también, yo creo que es un ataque, porque la familia es la unidad, no es el individuo. Algunos, los más radicales, son individualistas. Yo creo que yo soy más en ese aspecto. Yo creo que es la familia y las instituciones juegan un papel fundamental en esto. Y además la familia es la unidad típica de consumo, aún el coche, la casa son instituciones familiares de ese estilo, ¿no? Muy bien. Damos paso a don Luis. Bueno, muchas gracias. Hace mucho tiempo que no encuentro un discurso que me interesa tanto como este. Un honor. Hace mucho tiempo. Primero agradecerle este Parlamento y agradecerle el planteamiento que me parece de una lucidez tremenda. Claro, usted es una persona pues, con una enorme formación y el tema del capitalismo ciertamente es una cosa, pero el capitalismo no nace solamente de los valores. ¿No nace? Solamente de los valores. Es decir, creo yo, porque los valores existían, el Evangelio existe desde hace 2000 años y el capitalismo nace pues hace 5 siglos. Entonces, el capitalismo es una evolución histórica de un fenómeno que exige una gran abstracción. La gran abstracción. No es esto, son conceptos, son valores, son bueno, algoritmos, de una manera dicha de hoy. Entonces, yo creo que la sociedad no es una cosa estática. Entonces, el capitalismo hoy está en otra evolución ya. Entiendo yo que tiene que estar en otra evolución. Y hay ya otros modos que se llama capitalismo porque se sigue siendo referente a esos principios. Pero estamos ya en lo que sé que fracción o, de arriba, ya de la evolución de eso. No sé qué. A igual 18, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos en la fe? Es decir, también la fe tiene que hacer esa evolución a los tiempos que van cambiando. Entonces no podemos acercarnos al capitalismo de hoy con unos conceptos porque ha pasado la Ilustración, porque ha pasado la cultura secular, porque han pasado muchas cosas. Nosotros tenemos que dar también lo mismo que capitalistas han evolucionado hacia formas, diríamos, más refinadas. También nosotros tenemos que intentar que nuestra dimensión de fe evolucione también en esta dimensión, siendo no volátil, sino real. Responde a la vida. Perdón, si he dicho tontería. No. Por ejemplo, lo que dice usted es muy correcto. Por ejemplo, son herramientas. La contabilidad doble, por ejemplo, eso no es tan simple de entender. La inventa Luca Pacioli, creo que fue en Pisa, en el siglo XIII. La idea de contar la gente normalmente lo que hace es meter en una caja y quita de la caja. No hace una cuenta de explotación, no hace una doble contabilidad. Es decir, eso fue un invento que nos enseñó a calcular, a ver si una empresa estaba dando beneficio o no estaba dando beneficio. Pero es una tecnología mental. Pero todas estas la idea de seguro, de la comandita, el lucro cesante, todas estas ideas, por ejemplo, que fueron relajando
las teorías del interés. El interés es vital entenderlo. Pero fueron teólogos católicos que relajaron las teorías del interés, empezando a hablar del lucro cesante, del daño emergente. Son conceptos de ese estilo que al final empezaron a aceptar todas estas cosas, ¿no? Y claro que tenemos que aceptar, pero los valores, yo en cambio digo que los valores tradicionales, los siempre cristianos, son los que pueden permitir esto. Nosotros lo que tenemos que ver, yo creo, Michael Novak o estos, siempre echan en falta una teología del capitalismo. Eso voy yo. Pero no, los valores son siempre los mismos, pero hay que encarnarlos en la realidad de cada momento. O sea, los valores hay que encarnarlos y darle visibilidad y realidad en cada momento histórico. Claro, pero por eso es bueno contar con estas herramientas. Porque yo digo, por ejemplo, una ONG, eso creo, ¿no? Cáritas o cualquier ONG, tienen que actuar capitalistamente, si no mal vamos. En el sentido que cuando compra comida, tiene que comprarla al mejor precio posible. Tiene que buscar la mejor forma de transportarla posible. Tiene que pagar los salarios de sus trabajadores de acuerdo que pueda mantener la organización. Tiene que tener ese tipo de cálculos. Eso sí, una agilidad mental. Sí. Que el capitalismo en sus operaciones económicas realizó. Y tal vez nosotros en la evangelización estamos mucho más elementalmente situados. Es decir, nosotros hoy en el ámbito de la fe tenemos que evolucionar con los tiempos. O sea, mantener los valores de siempre, sí, pero encarnados. Encarnados, claro, encarnados instituciones modernas, pero el principio es el mismo, de la honradez, de no dañar. Pero eso hay que encarnar la realidad de hoy. Sí, de llevar una vida ordenada, claro, ese tipo de cosas, claro, pero siguen siendo los valores que triunfan. Porque el problema, a mi modo de ver, es que el problema que tenemos es que nosotros aparezcamos como acomplejados en un mundo como este. Claro. Ese es el problema. Es que muchas veces lo estamos, o sea, no planteamos un contradiscurso. No tenemos una idea de cómo queremos el mundo, y sobre todo en este tipo de temas. Yo a veces digo, yo no sé apologética, no sé de apología, no estudié apologética, pero a veces yo tengo muchas conversaciones con sacerdotes y digo, claro, le faltan argumentos desde otros puntos de vista. Es decir, siempre usamos las vías de Santo Tomás, usamos a San Anselmo, pero también hay argumentos desde la ciencia, por ejemplo. Digo, a veces lo veo, mira, desde la ciencia, por ejemplo, yo creo que una premisa, la ciencia está a favor de la religión, no está en contra, y cuanto más ciencia sabemos, más se refuerza el relato religioso, y eso no se hace, y el relato económico también. Es decir, que también influye. Mire, los países capitalistas, ya sé que es un refuerzo, pero todo vale para reforzar la fe, ¿no? Todo es una herramienta. Mire, los países que son capitalistas, los países que son católicos, prosperan. Los que siguen estos principios prosperan, ayudan a los pobres y pueden ayudar a los demás. Además, llevan unas vidas honradas y sanas. Eso es lo que hay que enseñar también. Es decir, que este sistema económico también nos ayuda, no solo estar en contra de él. Sí, es una realidad que la actualidad nos demuestra. O sea, que hay lugares católicos con una evolución económica enorme. No, están tan ricos del mundo. Pero el problema no debe ser que los creyentes somos perezosos. Y yo creo que somos perezosos, creo que ya lo apunté una vez, el año pasado en el seminario de Santiago también, tuve un debate de este estilo. Es decir, somos perezosos porque estamos acostumbrados a que el Estado lo haga todo por nosotros. Vivimos en un Estado que siempre, más o menos, hasta hace poco, pues cumplía los valores que nuestros principios los plasmaban leyes, ¿no? Y nosotros no teníamos que hacer nada, ya el Estado lo hacía todo por nosotros. Nuestros valores, digamos, que estaban encarnados en leyes y en principios. Y ahora ya no es así, y no sabemos qué hacer, porque no estamos acostumbrados a combatir, digamos, en un ambiente con un Estado hostil, o por lo menos con un Estado indiferente. Estamos acostumbrados a que el Estado nos haga todo por nosotros, que nos haga nuestras cosas de caridad, que haga todo como queremos nosotros. Entonces, ahí nos volvimos perezosos nosotros, claro. Pues hay que espabilar, no queda otra. No nos queda otra. Es difícil, los grandes, se exige talento. Y tenemos mucho, no por mí, obviamente, pero por ejemplo, hoy día en la Iglesia, el elemento fundamental que necesitamos es talento. No tanto sostenibilidad económica, sino talento. Y un talento que no se defraude a sí mismo. Sí. Porque a veces el talento se muere en su propia gloria. Un talento que sirva a los demás, un talento que sea
Sí. Por eso hay que hacer reuniones como estas, que a mí me parecen muy interesantes. Para mí son muy interesantes. A mí me gusta contrastar ideas. Mire, le voy a hacer una última pregunta. A mí lo que usted ha dicho, aparte que me parece perfecto, me parece hasta de sentido común. Entonces, a medida que usted habla de los valores y cómo, yo estaba pensando en que, por ejemplo, me parece de sentido común que, aparte, por ejemplo, el aborto, que además de que es inmoral, bajo cualquier aspecto, desde el punto de vista que usted, el pensamiento que usted defiende, es autodestructivo desde el punto de vista económico. Sí. Luego, entonces, mi pregunta es, el pensamiento que usted defiende, en general, como ha dicho, en el ámbito económico de la economía, de economistas y tal, ¿tiene sustento o es usted un verso suelto? No tiene sustento, claro. Yo cité aquí unos cuantos autores, ¿no? Pero buena parte de los teóricos de la escuela que conozco yo, de mi escuela, son católicos, pero católicos bastante muy católicos, es decir, no digamos de línea dura, así no son así de centro. ¿Qué? No, que más que uno de ellos quiere la misa en latín, no le gusta la misa moderna porque le parece muy blanda. quiere la misa como era antes, ¿no? Iba a 60 kilómetros todos los sábados a escuchar la misa en latín porque le parecía más misa que la otra, ¿no? Entonces, sí que se intentó, pero estoy diciendo, por ejemplo, Tom Woods es muy religioso, también tiene muchos libros, porque como la Iglesia Católica construyó la civilización occidental. Es un libro que está en Ciudadela, por ejemplo, tiene libros muy buenos al respecto, también Unión Editorial, ¿no? Tiene una colección de cristianismo libre de mercado. Es decir, que sí que material hay, pero Tom Woods, por ejemplo, da unas explicaciones excelentes. Yo en clase a veces discuto, ¿y la Iglesia qué hizo por nosotros? ¿No? Así, acá no saben nada. De entrada, esta universidad que no la hizo la República, no la hizo Zapatero. Yo doy clase en Santiago. La gente piensa que la hizo Zapatero, casi piensa, ¿no? Que es una broma, ¿no? Pero si le preguntas si la hizo la República, piensan que la hizo la República, y la hizo la Iglesia Católica, las universidades españolas las hizo la Iglesia Católica, buena parte de la ciencia la hizo la Católica. No, o sea, falta, yo creo que defender la religión, aparte de, obviamente, desde la fe, con pilares auxiliares a la fe. ¿No? Y por ejemplo Tom Woods hace un caso también por la economía de mercado, que le llama The Church and the Market, en español se tradujo como la Iglesia y el mercado, o porque el Estado sí es el problema. Pues un libro que defiende desde el punto de vista católico de esto, pero además defiende la cultura católica. Yo siempre, un libro que recomiendo mucho, que ya está olvidado, es el Chateaubriand, El genio del cristianismo. A mí fue uno de los libros que ayudó a mi reconversión, por ejemplo. Es un libro fantástico. Yo, como muchos, tuve una etapa atea también, ¿no? Aunque fui educado como católico, tuve una etapa de juventud así. Uno de los libros que me hizo volver, me influyó muchísimo ese libro, por ejemplo, El género del cristianismo. Todo lo bueno, lo bonito que hizo el cristianismo, que parece que solo hizo maldades y mató gente y cruzadas y cosas por el estilo, ni falta ese tipo. No solo desde la fe, sino también desde ver cómo contribuyó a la ciencia, cómo contribuyó a la tolerancia, cómo contribuyó al progreso económico, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas también me gusta, porque refuerza también un discurso. Miguel Ángel, es tristísimo tenerle que despedir. No, es más interesante lo que viene ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.